Eh, Perdón, creo que no se me estaba escuchando. Vamos a reiniciar. El día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que es el curso de contabilidad tributaria. Y dentro de ellos tenemos, o mi persona, soy el contador público colegiado del Magister Edison Néstor Mendoza Culqui. Es un gusto compartir algunos temas sobre tributación y contabilidad, sobre todo en el ámbito tributario. Vamos a iniciar con algo interesante que son los regímenes tributarios. Posteriormente vamos a hablar un poco de los libros y registros contables. Vamos a ver posteriormente libros, los libros y registros contables. Posteriormente vamos a ver comprobantes tributarios y unos documentos u otros documentos vinculados a este, que recordemos dentro de ellos está lo más importante, las guías de remisión, ¿no? Que si bien no otorgan ningún derecho, son documentos fuentes para que puedan salvaguardar la correspondiente derecho a crédito fiscal en operaciones, por ejemplo, de traslado o adquisición de bienes, que es lo que exige actualmente la administración tributaria. Y posteriormente vamos a estar viendo unos casos relacionados a lo que es la contabilidad tributaria con una explicación en efecto, obviamente, del por qué el registro. Recordemos que toda operación contable tiene un efecto en el ámbito tributario y contable, pero esta vez lo vamos a enfocar desde el ámbito tributario, pasando un poco a ver las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Vinculadas obviamente con los casos sucintos que hemos planteado. Bien, los regímenes tributarios en el Perú, para dar inicio y un poco de introducción al tema, son cuatro actualmente en el Perú. Dentro de ellos tenemos el nuevo el régimen único simplificado o el nuevo régimen único simplificado o el famoso nuevo RUS, ¿no? Posteriormente tenemos el régimen especial a la renta. También tenemos incluido en ello del régimen especial a la renta el régimen IP tributario y el régimen general, que es el régimen más amplio y más cotidiano. Bueno, actualmente se plantea, hay un proyecto de ley que se plantea solo simplificar en dos regímenes, que es el régimen general y eh, un régimen único, vamos a decirlo así, para las demás actividades, incluido dentro de ello ya extinguiría o se extinguiría el régimen único simplificado, lo que ha causado demasiada controversia, pero esperemos que la norma también se ciña a lo que las necesidades de los contribuyentes. Recordemos que lo que trata o se trata de evitar es que el contribuyente evada más, sino que lo que se trata es que el contribuyente de alguna manera contribuya con sus obligaciones generadas por sus actividades comerciales, ¿no? Obviamente que hay ciertos casos y en determinadas ocasiones, momentos y situaciones que muchas contribuyentes se han valido del régimen único simplificado para, por bastante tiempo, para generar ingresos sin pagar los ingresos o pagar los ingresos correspondientes, ¿no? Ahora, recordemos y debemos tener en claro que es un régimen tributario. Un régimen tributario es aquel, como se ve en la pantalla, que se pagan los impuestos y que permiten, obviamente, que permiten uno determinar los impuestos, el pago de los mismos, ¿no? Y también esto está vinculado muchas veces al tipo y el tamaño del negocio, como es el régimen IPE tributario que está vinculado más o menos al tamaño y al tipo de negocio, ¿no es cierto? Recordemos que se creó con la finalidad de apoyar a la micro y pequeña empresa, ¿ya? Entonces, bajo esa terminología se entiende que ya el concepto parte de para determinados tipos de negocios o tamaños de negocios, ¿no? Por ejemplo, partiendo desde el concepto de régimen único simplificado RUS, nuevo RUS o como lo queremos llamar,
son aquellos dirigidos para personas naturales que realizan actividades comerciales, ¿ya? Que están dirigidos a consumidores finales. ¿Y quién es un consumidor final? Entendamos que un consumidor final es aquella persona que adquiere el producto sin ninguna finalidad de venderlo. Lo adquiere para su consumo, como dice bien la palabra, o está determinada en el diccionario que es una persona que lo va a utilizar para para un determinado fin y le va a dar un uso. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse a este tipo de actividad, a este régimen único simplificado? Recordemos que también hay ciertas categorías que ya lo vamos a ver o ciertas determinantes que lo vamos a ver dentro de este régimen, ¿no? Puede establecerse una bodega, ¿ya? Una bodega, cualquier, creo, persona o tiene conocimiento, es aquella que vende insumos o muchas veces productos de primera necesidad, arroz, azúcar, etcétera, ¿no? Puestos de mercado, ¿no? Pequeños puestos de mercado también que venden productos, peluquerías u otros. Dentro de ello también marca, por ejemplo, SUNAT indica que también pueden establecerse determinados oficios o oficios que puedan catalogarse dentro del régimen único simplificado, ¿no? Obviamente que hay excepcionalidades y actividades como construcción, por ejemplo, o el tema de lo que conocemos con empresas de construcción, o transporte de carga superior o superior a las 2 toneladas, ¿no? Que hagan transporte de carga superior a las 2 toneladas. Recordemos que empresas que ya hacen actividades de transporte de carga mayor a a estas condiciones, tanto en el régimen especial como en el régimen único simplificado, no pueden cogerse estos regímenes, ¿no? Por la misma actividad que realizan. Otro régimen especial a la renta y que se contempla de ello es las personas, el régimen especial a la renta, que a diferencia del régimen único simplificado, no hay ya permite la emisión de comprobantes de pago que otorgan derecho a crédito fiscal, ¿no? A diferencia del régimen único simplificado, que, por ejemplo, permite otorgar comprobantes que no dan derecho a crédito fiscal, ¿no es cierto? Por ejemplo, las boletas. Ahora, este es el último régimen o el régimen único simplificado, es uno de los regímenes que permite todavía el uso de comprobantes de manera física, ¿ya? Es el único de los regímenes. Ahora, que puede haber excepcionalidades por la norma en el régimen especial, régimen tributario, régimen general, sí, es cierto. La norma permite excepcionalidades de hacer uso de comprobantes físicos, ¿no? Sin embargo, la normativa en la actualidad solo permite electrónicos a partir del régimen especial de la renta. Como repito, hay excepcionalidades, ¿no? Y hay consideraciones especiales que SUNAT también lo tiene en cuenta y está normado, ¿no? Pero el régimen único simplificado sí es uno de los regímenes que te permite al menos usar, ¿no? Comprobantes en físico. Ahora, la emisión de electrónico también es un aspecto que se puede considerar régimen del único simplificado. Sí, sí es válido hacer uso de comprobantes electrónicos en el régimen único simplificado. Ahora, viene el régimen especial a la renta sin salir del foco de lo que estamos explicando, que son para aquellas personas con negocio y personas jurídicas que obtengan rentas provenientes de actividades de comercio, industria y actividades de servicio. O para aquellas actividades o personas que realizan temas de construcción, como ya repetí, transporte de carga o transporte de pasajeros. Dentro de este régimen especial a la renta no se contempla, ¿no? En el tema laboral también hay unas ciertas excepciones, ¿no? Y obviamente a partir de este régimen ya se puede hacer declaraciones, al menos lo que contempla la norma es declaraciones de
mensuales, ¿no? La anual no, porque es a partir del régimen MIPE tributario y régimen general, por eso las dos también le he puesto juntos, porque a partir de esos regímenes ya te permite tanto declaraciones mensuales y anuales, y obviamente si hay ITAM, también te permite, ¿no? Ahora, basándonos en el régimen especial de la renta, como dice, que obtengan rentas provenientes de actividades de comercio, industria y actividades de servicio. A rentas de tercera categoría, obviamente, se refiere, ¿ya? Que obviamente de acá para adelante viene el régimen MIPE tributario y el régimen general. El régimen MIPE tributario ya está establecido o se estableció con la finalidad de apoyar a la micro y pequeña empresa. Nace con la necesidad de apoyar a la micro y pequeña empresa con el fin de promover un crecimiento. Por eso es que dentro de este marco normativo, de su marco normativo, y cuando nace la norma y el mismo régimen, se establece el tema de los tramos para el pago del monto anual, ¿no? Tanto mensual y anual sobre las micro y pequeñas empresas. Están a partir del general y en adelante, vamos a contemplarlo así, las medianas y grandes empresas, que también son personas naturales con negocio, personas muy jurídicas que generan rentas de tercera categoría en adelante, en actividades como comercio, industria y actividades de servicio, ¿no? Ojo, en el Perú nuevamente, repito, estos aún siguen vigentes estos cuatro regímenes, ¿no? Y permiten, hay ciertas excepcionalidades con cada uno de los regímenes y permiten, obviamente, eh, en cada una de esas actividades emitir tal o cual comprobante, como también el uso obligatorio. Ojo, recordemos eso, eso. Cada régimen establece un uso obligatorio de libros y registros contables. Lo puedo hacer el uso voluntario, lo puedes hacer para llevar en algún momento un control. La SUNAT ni las normas te prohíben. Ahora, el uso sí es obligatorio ya dependiendo del régimen. Si estoy en el régimen único simplificado, puedo, por ejemplo, llevar un registro de compras, lo puedes hacer, porque la norma no te prohíbe. Sin embargo, ¿no? Es obligatorio, vamos a poner este caso a partir del régimen especial a la renta. Por eso es que la misma norma de libros y registros contables establece uso obligatorio, ¿no? Mas no establece, ¿no? Que hay una prohibición total del uso o de registros para los otros regímenes, ¿no? O para determinados regímenes. Si estoy en el red, puedo llevar un libro diario si es que, por ejemplo, yo quiero llevar un control, lo puedes hacer, porque recuerda que en algún momento puedes excederte también del monto de los ingresos y dado este exceso, dado el exceso de ingresos que tengas, no puedes pasarte al régimen limpio tributario y es lo que le sucede a la mayoría de contadores y creo que nos ha sucedido en general, de que como no ha habido un control exacto, ¿no? De las operaciones y se excedió en algún momento el contribuyente, ¿cómo lo vuelvo a plantear, ¿no? A elaborar. Entonces, muchas veces es necesario y adecuado al menos tener un control bajo cada uno de los regímenes para que no surjan esos inconvenientes posteriormente de que no hice, no elaboré y no sé cómo arrastrar, ¿no? Cómo arrastrar ingresos, cómo arrastrar, cómo hacer un control más adecuado, porque ya quizás SUNAT me está pidiendo, o yo en algún momento me excedí y no supe, ¿no? Y SUNAT por obligación, no por, me determinó por resolución, me dio de alta en otro régimen, ¿no? Porque quizás no tuve el control adecuado. Entonces, esto es como una manera preventiva también de saber, ¿no? De llevar un registro adecuado. Obviamente también depende de la manera y la forma que se lleve el registro contable. Ahora, vinculado al tema de los ingresos, vinculado al tema de los ingresos, los límites de los regímenes tributarios
¿ya? Tenemos el régimen único simplificado RUS. Para ello se establece que en la categoría uno se encuentran aquellas personas naturales que se dedican, obviamente, no valga la redundancia y valga repetir, aquellas personas que tienen o que venden a personas para consumidores finales y que tienen ingresos mensuales, ojo, ingresos mensuales no superiores o iguales a 5.000, ¿no? Y máximo en el anual llegan a 60.000. Ojo, eso no establece que en algún mes, porque no excedo el anual de 60.000, no salte a la segunda categoría, ¿no? Si yo en algún mes salto la categoría, yo ya tengo que pagar la siguiente cuota. Hay muchos errores referente a esto, ya que parezca sencillo, hay muchos errores de los contribuyentes, sobre todo, que refieren que en algún momento saltaron o excedieron el límite de los ingresos que establece para los 5.000 soles y siguieron pagando sus 20 soles. Ojo, ahí ya SUNAT establece que si te excediste en algún momento, ¿no? Tienes que obviamente en algún mes pagar y volver al momento o a tu punto inicial, ¿cierto? Que pagabas 20 soles. Si el siguiente mes, obviamente, ya no excediste de los 5.000 o llegaste a los 5.000, ya no es necesario que vuelvas a pagar en la segunda categoría. Denos cuenta que las categorías uno y 2 siguen dentro del nuevo RUS y no es necesario que yo haga el pago nuevamente del excedente, ¿no? Entonces, hay que tener claro ese aspecto porque muchos contribuyentes y muchos por error desconocemos y hacemos cometer ese error, ¿no? Entonces, si yo en algún momento tengo ingresos superiores ya a los 5.000, obviamente tengo que pagar o establecerlo dentro ya de la segunda categoría. Ahí hay un error dentro de la diapositiva que dice una cuota de 80. Es mentira, es una cuota de 50, es un error que se me ha ido a mí, pero valga la aclaración, la cuota es de 50 y obviamente ya en la segunda categoría, como dice ahí mismo, mensualmente los ingresos máximos deben ser de hasta 8.000, ya, los ingresos máximos tienen que ser hasta 8.000. La aclaración acá es que si ya se excede del monto de 8.000 o de 96.000, que es el anual, ¿no? Ya se debe pasar a un régimen especial a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier periodo del año, o sea, en enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, me excedí de los 8.000, obligadamente y conscientemente tengo que pasarme o saltar a un régimen especial o a un régimen MIPE tributario o un régimen general. Mayormente, la mayoría de contribuyentes y de personas no se percatan de estas cosas y siguen en el mismo régimen. Recuerda que SUNAT actúa, ¿no? Actúa de acuerdo a sus facultades y te puede acoger directamente al régimen general. Entonces, no hay que esperar que SUNAT nos acoja automáticamente para estar para acogernos al régimen que sea nuestra voluntad, ¿no? O no hagamos cometer esos errores a los contribuyentes. Entonces, de forma consciente y de manera voluntaria, al menos debemos hacerlo acoger al régimen que le corresponde, salvo que el contribuyente ya por X razones no quiera, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, ya no sería culpa de nosotros, sino culpa de quien, a pesar de las advertencias, no quiere asumir o no quiere pasarse a un régimen, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas categorías uno y 2 en el régimen único simplificado, el contribuyente tiene o montos a pagar de 20 y de 50. Como les digo, si en cualquier periodo del año, perdón, del año, sí, ¿no? Excede estos montos, si de 5.000 pasa a 8.000, no hay ningún problema, pero si excede de los
8.000 o de los 6.000 de manera mensual, sí ya tiene que acogerse a un régimen especial de la renta, a un régimen MIPE o un régimen general. ¿Ya? SUNAT sí no es muy condescendiente con el tema de que se me olvidó y lo paso a un régimen que le favorezca, ¿no? SUNAT, recordemos que busca recaudar mayores tributos. Está también el régimen especial a la renta, ya que tus ingresos también hay que tener en cuenta, no deben superar los 525.000, ya. Una condición más es no tener un máximo de 10 trabajadores por turno de trabajo. Ojo, por turno de trabajo, recordemos que cada turno es de 8 horas, ¿no? No es de 10, no es de 11, no es de 12, es de 8 horas, ¿ya? El valor de tus activos no superen los 126.000, eso sí es verdad, sí ya supera, a excepción de vehículos y predios. Lo mismo sucede en el régimen único simplificado. También recordemos que hay una excepción que si tienes tus activos, como dice ahí, no deben superar de 70.000, ¿no? A excepción también de vehículos y predios, ¿no? Esa es la excepción con el régimen único simplificado y el régimen especial a la renta. ¿Ya? Entonces, hay excepcionalidades, ¿ya? El máximo de trabajadores, la duda que siempre surge. Trabajadores, ¿cuántos puedo tener en el régimen único simplificado? ¿Puedo tener 10, 20, 30? Sí, puedes tener. Pero recuerda qué es lo que te limita. Te limita los ingresos, ¿no? Porque recuerda que máximo, si estás en la primera categoría o trabajas dentro, manteniendo tus ingresos hasta 5.000, no podrías tener más de, supongamos que les pagas el básico, no podrías tener más de 3 trabajadores, porque también te faltaría para otros gastos, ¿no? Para comprar, etcétera. Entonces, no hay, si bien la norma no establece ya un exceso, ya un exceso, el límite de trabajadores y tampoco te prohíbe tener trabajadores, ¿no? También recuerda que las limitantes ahí como contribuyente es de tus ingresos, ¿no? Entonces, no habría una razón, no tendrías una razón justificable de establecer, por ejemplo, un límite, ¿no? Para que digas que tienes 10 trabajadores y sigues gastando 5.000. Es algo, vamos por el tema de la fehaciencia, ¿ya? Que no concuerda la realidad con los hechos. Entonces también viene esa situación y que como contribuyente, contador, tendrías que evaluar. El otro régimen especial a la renta también se maneja ahí y como dice ahí, tener un máximo de 10 trabajadores por turno de trabajo, ¿cierto? Mayormente en estos dos regímenes, mayormente a veces son para pequeños negocios, pequeñas empresas, vamos a llamarlo así, que muchas veces es el mismo propietario quien realiza las propias actividades, por tanto, mucho más en el régimen único simplificado RUS que lo realiza el propietario, ¿no es cierto? Salvo que por ahí realizan otras ciertas de actividades y que por motivos X se ponen o realizan actividades evasivas, ¿no? Lo cual no es coherente también, ¿no? El valor de los activos en el especial de la renta no supera los 126.000 y vamos a lo que es régimen MIPE tributario y régimen general. Para hablar de manera general, en el último régimen general, no hay ninguna excepcionalidad de los ingresos. Ahí cualquiera se puede acoger porque no hay un límite de ingresos, desde el más mínimo hasta el más alto. Ahí no hay un límite que vamos a decir, se te prohíbe para que se te acoja o por los ingresos no puedes acogerte. No. En el régimen general no hay límite, cualquier monto, cualquier persona con ingresos desde el más mínimo hasta el más alto, si quiere acogerse al régimen general, ¿no? Lo puede hacer. Pero recordemos también viene el punto de los gastos o los costos, ¿no? Por el tema de los impuestos, ¿no? Que poniéndonos a analizar los límites en ingresos, ¿no? O los ingresos que no superen, obviamente, los 5.000 soles, ya no me conviene un régimen general porque me voy a afectar económicamente, ¿no?
Ya en el régimen MIPE tributario, que muchos en la actualidad, muchas empresitas, ¿no? A excepción de entidades educativas, recordemos también estas situaciones. Si bien a veces, muchas veces el sistema permite acogerte al régimen MIPE tributario, ¿no? Tienes que tener en cuenta las excepcionalidades, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, o hay actividades que no pueden acogerse. Por ejemplo, lo que es servicio educativo privado, que está bien claro en la norma y establece que debe estar en el régimen general, ¿ya? Por tanto, muchas veces se cometen los errores de establecer un régimen MIPE tributario, ¿ya? Entonces, esas cositas o esos aspectos no deben ocurrir. Por ejemplo, ahí como bien dice la norma, van los ingresos no superiores a 1.700 UITs, obviamente para el pago, como les decía anteriormente, para el pago tanto mensual como anual se han establecido tramos, ¿no? Para facilitar al micro y pequeño empresario o al contribuyente, en este caso, hablemos de contribuyente, ¿no? Para que cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿ya? En el año 2025, recordemos que al hacer cuenta de la UITES, que es 5.350, que recientemente también se publicó, ¿no? Es de 9.095.000, ¿no? Entonces, si ya yo tengo ingresos mayores o superiores a 9.095.000, yo ya debo establecerme en un régimen general. Superior a estos montos ya no te permite estar en el régimen MIPE tributario. Si yo tengo montos inferiores a estos, también hay que tener en cuenta las excepcionalidades que establece la misma normativa. Restricciones, lo que les hablaba de las restricciones. Una de las restricciones en el régimen único simplificado dice que debes realizar en un solo lugar. ¿Qué quiere decir? Debes tener un lugar único, ¿ya? A muchos contribuyentes y muchas personas sobre en entornos eh, locales, ¿no? Y regiones donde no hay mucho control de la SUNAT, que establecen, por ejemplo, tienen un solo RUC, están en el régimen único simplificado y tienen como tres, cuatro locales. Eso ya es una manera de evadir claramente sus obligaciones tributarias, lo que no está prohibido o está prohibido dentro de las normas de SUNAT, ¿no? Eh, Cabe la redundancia que ahí SUNAT puede detectarte, ¿no? Puede detectar esas maniobras evasivas y te puede sancionar. Claro, cuando hay un bajo control todavía estás en la posibilidad de que muy lejanamente SUNAT haga ese tipo de control, muy lejanamente. De que lo puede hacer, sí lo puede hacer, ¿no? Pero está muy lejano muchas veces. De que lo quiere implementar para que tener un mayor control, sí es cierto, lo quiere controlar. Por eso es que también están tratando de eliminar este régimen para que todos los contribuyentes ya se puedan alinear a un solo término. El nuevo proyecto sale con la finalidad o el proyecto que se ha creado, el proyecto que se está debatiendo y que se está con la finalidad de aprobarse, es por este mismo sentido que muchos de los contribuyentes utilizándose, valiéndose del régimen único simplificado, han generado mecanismos de evasión, ¿no? Y por eso es que también en algún momento, años atrás, ya salió el tema del desbalance patrimonial, porque muchas personas estaban en el régimen único simplificado, sin embargo, su patrimonio excedía de lo que supuestamente declaraba, ¿no? Entonces, para buscar esta solución, se ha creado el tema de evitar el desbalance patrimonial, detectar los evasores, y dos, lavado de activos, etcétera, y dos, para evitar, por ejemplo, con esta nueva norma, por ejemplo, evitar el tema de los diversos mecanismos de evasión. Como dice ahí, debe realizar actividades en un solo lugar y solo las permitidas en el nuevo RUS. La del régimen especial a la renta, las excepcionalidades, una de ellas es construcción, ¿ya? Transporte de carga,
que no exceda las 2 toneladas, ¿no? Carritos pequeños, obviamente, y obviamente no transporten mayor a 2 toneladas, ¿ya? Ellos sí pueden estar en el régimen especial de la renta. Transporte terrestre, obviamente de pasajeros, aquellas empresas que se dediquen al transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional e internacional. Ojo, dice transporte terrestre de pasajeros. No, no dice aquellos, por ejemplo, hay acá sí ciertas excepcionalidades también con el mismo SUNAT, ¿ya? Muchas veces hay personas que realizan determinadas actividades, pero no es transporte terrestre, y sí SUNAT permite y les acoge al régimen único simplificado RUS, ¿ya? Eh, He visto y sí les plantean y les permiten estar dentro del régimen único simplificado. ¿Cómo así? Esto se da por lo mismo que dice ahí la prohibición o la restricción del transporte terrestre, ¿no? De pasajeros. Hay hay ciertas personas que no realizan, o obviamente lo tienen como un oficio, vamos a decir, el transportar personas, pero no lo realizan para transportar personas de manera cotidiana, sino de manera ocasional, vamos a decirlo así, y obviamente esto sí les permite y SUNAT le permite estar en el régimen único simplificado. Perdón, en el régimen único simplificado ruso. Si hay determinadas excepcionalidades. Ojo, no estoy diciendo que todo lo que hagas o toda actividad que se haga del transporte terrestre de pasajeros está dentro del régimen único simplificado. Hay excepcionalidades que la misma SUNAT lo contempla y lo permite. O esto parte de la misma SUNAT, no parte de mí. Entonces, hay ciertos casos, ¿ya? Por la misma situación y lo mismo te permite esto, ¿no? Te permite acoger. Cualquier tipo de espectáculo público, ya como eventos sociales, etcétera, dediques a eso, no estás prohibido de estar en el régimen especial de la renta, debes estar en otro régimen. La venta de combustibles, ¿ya? Grifos sobre todo, empresas que se dedican a la venta de gas, gasolina, etcétera, o derivados de este tipo de combustible, ¿cierto? Actividades de asesoramiento, desde las actividades contables y jurídicas, ¿ya? No está permitido en el régimen especial de la renta, sino en un régimen de mayor superioridad. Ya, esas son algunas de las restricciones que se encuentran dentro del régimen especial de la renta. Otro punto importante y que se encuentra no limitado es el régimen MIPE tributario y ya para el régimen general si no hay ninguna, vamos a decir, ninguna restricción establecida al menos, ¿no? Están los ingresos netos anuales, como anteriormente decíamos que está permitido hasta 1.700 UITs, y también la excepcionalidad para el régimen MIPI para la restricción es que, por ejemplo, los ingresos netos anuales mayores a 1.700 UITs ya están o que ya excedan al régimen MIPE tributario debe estar en el régimen general. Ojo, hablamos de ingresos netos anuales, después de descuentos, devoluciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el régimen MIPE tributario, recuerda que te habla de ingresos netos anuales, no te habla de ingresos brutos o ingresos totales. Te habla de ingresos netos anuales, dice mayores a 1.700 UIT. Las personas naturales o jurídicas, ¿ya? Con ingresos netos anuales superiores a 1.700 UITs también, por capitales o en unión. Y lo que les mencionaba, instituciones educativas particulares que establecen dentro del régimen general, ¿no? Eh, Instituciones educativas particulares están inafectas al tema de lo que es el IGB y obviamente su misma actividad solo les permite pagar como forma de incentivo también estar en el
pagar solo su impuesto a la renta. Pero como bajo esa excepcionalidad también se les prohíbe estar en un régimen hipertributario, un especial o un régimen único simplificado, ¿no? La declaración de los regímenes tributarios. ¿Cuánto pagar? Recordemos que ya les mencionaba anteriormente los ingresos en la primera cuota o el primer tramo del nuevo RUS están hasta 5.000 y la cuota mensual es de 20 soles dentro de la categoría de 8.000 ya o los montos ingresos mensuales a 8.000 está el monto a pagar de 50 soles, ¿cierto? Y el monto máximo es de 96.000 anual, ¿no? En el de 5.000 es de 60.000. Ya recordemos eso siempre. Y hay una excepcionalidad, ¿cierto? Hay una excepcionalidad, hay una categoría especial, ¿ya? Dentro de esto, ¿ya? Eh, bueno, si es que no me equivoco, es hasta 60.000 soles anuales que no paga una cuota mensual, no paga cuota mensual, pero son para aquellas entidades, ¿no? O pequeños negocios, vamos a decir, porque todo no se puede decir entidad, ¿no? Son para aquellos contribuyentes que realizan, por ejemplo, la venta de frutas, hortalizas, sobre todo que se realizan en mercados, ¿no es cierto? O, por ejemplo, realizan actividades como venta de raíces, semillas y demás bienes contemplados, por ejemplo, en el apéndice 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, realizadas en el mercado de abastos. ¿Ya? Muchas veces todas estas actividades, por ejemplo, hay pequeños agricultores, ¿ya? Que por sus mismas actividades no, hay una excepcionalidad, ¿no? Obviamente que hay un proceso a seguir, ¿no? Para que se te considere dentro de esta excepcionalidad, ¿no es cierto? Sin embargo, con la declaración, ¿ya? Estableces en esta excepcionalidad. Espérense. Ahora, estamos en el régimen especial a la renta. En el régimen especial a las rentas encontramos el impuesto a la renta mensual, que ya se hace de manera mensual, los pagos siempre son mensuales, no hay una declaración anual, ojo, hay que aclarar ahí, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, se paga la cuota de 1.5 de sus ingresos netos mensuales. Ojo, mensuales también, ¿no? Muchas veces cuando se está iniciando, ¿ya? El proceso de llevado a la contabilidad, creo que a algunos, o bueno, no sé si a la mayoría, hay la confusión, ¿no? ¿Cómo determino mi impuesto a la renta mensual, si está en el RES o en el MIP? Muchos he visto y, y creo que cometemos eso inconscientemente de que tomamos incluido el IGB, ¿no? Entonces, la norma habla bien claro y establece que son sobre los ingresos netos. Los ingresos netos es sin incluir el IGB o el impuesto general a las ventas. Ya ese es el valor neto o lo que aparece desglosado en las facturas operaciones no grabadas, dependiendo de cómo también esté formulado, planteado el diseño de la factura, ¿no es cierto? ¿Ya? Hablaba de la excepcionalidad acá, volviendo a este punto, quería aclarar, para que te acojas a los que es ingresos brutos o adquisiciones hasta las 60.000, que no se paga una cuota, y son para aquellas personas que venden frutas, hortalizas en determinados mercados, ¿no? Se debe presentar un formulario, el formulario 2010, ¿ya?
en el mes que se inician las actividades, en el mes que vas a iniciar las actividades. Ojo, eso sí es bien claro, en el mes de que inician las actividades, ¿ya? Entonces siempre sí a tenerlo en cuenta. Y el red, como le digo, hay dos maneras, hay que se paga de manera mensual, son únicos pagos que se realizan de manera mensual, no se establece una declaración de manera anual, ¿ya? No está establecido, tampoco está estipulado y tampoco el contribuyente tendría que hacerlo. Ahora, si el contribuyente quiere formular, como en algún momento digo, para un control estados financieros, lo podría hacer, porque una cosa es la declaración y otra cosa es formular estados financieros para un control, ¿no? Entonces, lo que es impuesto a la renta en el régimen especial lo puede hacer de manera mensual o se hace de manera mensual pagando renta, que es el 1.5, y el 18%, obviamente que está incluido el impuesto a la promoción municipal, ¿cierto? Ahora, en el régimen MIPE tributario sí ya la situación cambia y las excepciones cambian porque acá se realiza ya de acuerdo a tramos. ¿Cómo así? Los tramos que se establece como están bien en la pantalla, por ejemplo, cuando es mensual, hasta menor a 300 UITs, 1% de los ingresos netos, y a partir del mes en que supere las 300 UITs o ya supera las 300 UITs, paga el 1.5 de los ingresos netos o el coeficiente. El coeficiente, recordemos que se establece, ya, considerando los ingresos de periodos anteriores y obviamente, ¿ya? Haciendo la comparación entre 1.5 y el mayor, ¿no es cierto? Y quien determine mayor se toma para determinar el monto a pagar o la cuota a pagar o el porcentaje a pagar de manera mensual. Y obviamente, como en toda actividad, como en el régimen especial, está el 18% que siempre se paga de IGB, ¿ya? Entonces, tenemos el régimen general, casi sí se me ha ido. También tenemos lo que es dentro de la declaración del régimen MIPE tributario se encuentra el anual, ¿no? Y el anual, recordemos que se hace bajo las siguientes tramos de ganancia, ¿no es cierto? Si yo obtuve hasta 15 UITs en ganancias, ¿no? Se va a pagar el 10%. Y el excedente, que es mayor a las 15 UITs, se va a pagar el 29.5%, ¿cierto? Entonces, repito nuevamente, si yo al año excedí o llegué hasta las 15 UITs, ¿no? Voy a pagar solo el 10% de mis ingresos netos anuales. Ahora, si yo excedo de esas 15 UITs, ¿ya? Si yo excedo de las 15 UITs de mis ingresos brutos anuales, sí ya debo pagar el excedente, pero con base al 29.5% del impuesto, ¿ya? Ese es el favoritismo o el favor que determina el régimen tributario, ¿cierto? Que permite el cálculo del impuesto por tramos, ¿ya? Tanto de manera mensual como el anual. En la manera mensual, considerando hasta 300 UITs, ¿no es cierto? Hasta 300 UITs pagas el 1%, ¿no? Y si ya superas esto, pagas el 1.5% de tus ingresos netos o el coeficiente, como dice la norma también, quien determina el mayor, ¿ya? Ya para el régimen general, ¿ya? El monto a pagar es el 1.5, ya al menos en impuesto a la renta, el 1.5 mensual, ¿cierto? Y el 18%, obviamente, si no estás afecto, son actividades comerciales, ¿no es cierto? ¿Ya? Si estás afecto, por ejemplo, como en actividades de educación, ya ahí sí no se paga el IGB, pero sí se paga el impuesto a la renta, ¿cierto? ¿Se presenta una declaración anual? Sí, obviamente se presenta una declaración anual, ¿ya? Que permite la regularización del impuesto y que se calcula o que permite calcular el 29.5 sobre el valor de la ganancia, ¿no es cierto? Sobre los ingresos netos, en otras palabras, se calcula el 29.5 después de deducir costos y gastos
de todo el periodo anual. Ahora sí, de entrando a lo que es, bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que aclarar quizás? ¿Algo que no quedó claro? ¿Hubiera ninguna duda? Vamos al tema de lo que es el tema de libros y registros contables, ¿no? Primero establecido la normativa, ya vamos a ver un poco de la normativa de lo que es los libros y registros contables. ¿Cómo nacen los libros y registros contables en el país? Nacen a través de la resolución emitida el 2009 con la 234-206 UNAT, donde establece todas las normas referidas a los libros y registros vinculados a asuntos tributarios, ¿no? Está la resolución 286-2009 SUNAT, que también establece la implementación ya a partir de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios de manera electrónica, ¿ya? En el artículo 37 vamos a hacer una aclaración acá, el texto único ordenado establece lo siguiente, ¿no es cierto? Que los contribuyentes están obligados a llevar un registro de ventas e ingresos y registros en los que anotarán operaciones que realicen de acuerdo con las normas que señale el reglamento, ¿no es cierto? Ya, dentro de esto recordemos que el régimen que se contempla está el régimen especial, el registro de ventas de ingresos y registro de compras a partir del régimen especial a la renta en adelante, ¿no? Ahora, depende de sus características ya en la actualidad, recordemos que ya se está pasando al CIRE, al sistema integrado electrónico, ¿no? Que permite generar sobre todo registro de compras y ventas. Tenemos la otra normativa, la 379-2013, que están aquellos sujetos obligados a llevar registros de ventas e ingresos de compra de manera electrónica, que va a modificar la norma anterior y la 066-2013. Tenemos también la resolución de Superintendencia 2015 SUNAT, que establece la forma de llevar o los obligados a llevar registros de ventas e ingresos, pero con base a sus ingresos, ¿no? Por ejemplo, en enero del 2025 hay un ejemplo, por ejemplo, quienes están obligados a llevar libros y registros de manera electrónica, ¿no? Por ejemplo, acá se tienen que tener en cuenta lo siguiente. Si desde mayo del 2023, ya que es tu punto de inicio, a abril del 2024, tu fecha fin, superas las 75 ITs o son iguales a 75 ITs, ¿no? Ya debes, por ejemplo, pasar o llevar al menos tus libros y tus registros de ventas e ingresos de compras de manera electrónica. ¿Cómo así? Al 2003, se considerando la UIT obviamente del 2023, ¿ya? La UIT siempre se considera del periodo anterior al cálculo, ¿ya? De la obligación. Entonces, por ejemplo, a enero de 2025 ya alguien superó las 75 UITs, ya la resolución 361-2015 establece que al menos debe llevar los registros de ventas e ingresos de manera electrónica. Quiere decir que ya está obligado de manera, ¿no? De esa manera. Siempre considerando la base. Ojo, ese es considerando los ingresos, considerando los ingresos. Ahora, si en periodos anteriores, de casualidad no me percaté, en enero que debería estar en esa obligación, revisa, comienza a cerrar tus libros y determina. Ahora, los libros y registros contables dependerán, como dice ahí, del régimen al que se esté acogido, ¿ya? Sea persona natural con negocio o una persona jurídica.
He puesto ahí la resolución que hace rato hablé, la 234/2006, es la base y la prioridad para la existencia de lo que tenemos hasta actualmente, los libros y registros contables. Sobre esta norma han nacido el resto de normas, ya es la norma fuente, aún sigue en vigencia porque recordemos que todavía se está llevando libros y registros muchas veces contables de manera manual. Muchas veces hay serie de contribuyentes que no pasan como anteriormente la norma establece de las 75 ITs, por tanto no es necesario, obviamente, esa obligación. Claro que SUNAT está queriendo reincorporar a todos al sistema electrónico, pero es de manera paulatina. Mientras SUNAT no establezca la obligación de manera general, se puede todavía hacer, ¿no? Pues recordemos que hasta julio del 2025 hay un plazo establecido para que todavía se lleve de manera manual o a través de los plenos. A partir de ahí se establece que se pase al CIR, pero muchas veces SUNAT ya establece plazos y prórrogas, y más que obvio que va a establecer prórrogas nuevamente para llevarla el tema de los libros y registros contables, ¿no? De manera al menos electrónica para aquellos contribuyentes que no excedan, ¿no? Las 75 UITs. ¿Ya? Los libros y registros contables dependerán del régimen tributario, eso sí es cierto. Por ejemplo, en el nuevo régimen único simplificado, el nuevo RUS, no se está obligado, o hablamos de obligaciones, ¿ya? Eh, Dentro de este régimen, hablamos de obligados a llevar libros. Bien claro dice la norma, obligaciones, más no te establece que no puedas llevar un control. Si quieres establecer algunos libros de registro contable, lo puedas hacer, ¿no? Para llevar quizás un control de manera correcta, porque en algún momento supones que vas a pasar de ingresos o, ¿no? Vas a presentar diferentes cambios, etcétera, no sé yo, ¿no? Entonces, bajo eso establece. No te prohíbe la norma que no lleves, obviamente, y en las literaturas, inclusive si revisas, dice libros y registros contables para temas tributarios y para temas contables, ¿no? Ahora, si te lo tomamos desde un punto de vista contable, normal, se puede llevar tus libros y registros contables. Si apareces desde un punto de vista tributario, ahí sí puedes decir, ¿sabes qué? SUNAT no me obliga, por tanto, no quiero llevar libros y registros contables en el nuevo RUS, en el régimen especial, solo quiero llevar registro de compras, registro de ventas, porque si me establece, listo, genial. No hay ningún problema. Ahora, si esto lo sucede a muchos, ¿qué pasa si en algún momento del especial estás listo en el RUS, te pasas a otro régimen, ¿no? Por ejemplo, MIPE, o te pasas al general. ¿Cómo estableces un punto de inicio? Ah, ahí viene. Tengo que calcular, haces proyecciones muchas veces que pueden estar erradas o no. Puede ser, te puedes equivocar, pero al menos estableces un punto de inicio. ¿Estás arriesgándote? Sí, estás arriesgándote, pero es una manera de asumir a veces los riesgos, lo cual no está correcto porque la literatura te establece libros y registros contables para no temas tributarios, ¿no? Sino para, en general, llevar un control, sobre todo de ingresos, gastos, etcétera, ¿no? Entonces, no es que SUNAT te prohíba, sino que SUNAT establece tus obligaciones, nada más, ¿ya? Tus obligaciones. Ahora, dentro del régimen ya MIPE tributario sí hay que tener en cuenta, ¿ya? Eh, los límites de ingresos. ¿Ya? Ahí sí está bien claro que hasta 300 UITs, ¿no? Se está llevando este registro de ventas, registro de compras y el libro diario de formato simplificado. ¿Ya? A partir ya de las 300 UITs hasta las 500 UITs de ingresos, y SUNAT te dice, ¿sabes qué? No vas a llevar así, vas a establecer el registro de ventas, un registro de compras, un libro diario y un libro mayor, lo que también sucede muchas veces para el general, ¿no? Y tus ingresos brutos mayores a 500 UITs y que no superen a 1.700,
ya te permite llevar desde el registro de compras hasta el libro de inventarios y balances, ¿no? Pasando por un libro mayor. En las 300 UITs establece el libro diario y el libro mayor, y en el hasta 300 el libro diario de formato simplificado, ¿ya? Libro diario de formato simplificado. En el régimen general, más o menos se presentan las mismas situaciones en los tramos de ingresos. Pero ya recordando que a veces excedes o hay empresas que ya van a tener mayores ingresos, ya allá llevan una contabilidad más completa, ¿ya? Y comprende desde un libro caja y bancos hasta un libro mayor, un registro de ventas y un registro de compras, ¿no es cierto? Un libro de inventarios y balances también, de forma o de la necesidad que establezca también, ¿no es cierto? Recordemos que los CARDEX también se pueden llevar en unidades físicas y la otra manera, ¿cierto? Al costo. ¿Ya? Entonces, también hay algunas excepcionalidades con respecto ahí al tema contable y tributario que establecen los libros y registros contables. Recuerden que los libros y registros contables son la base, ¿no es cierto?, para determinar o establecer, determinar y establecer costos y gastos, o rehacer el reconocimiento, al menos para el cierre anual de costos y gastos, ¿no es cierto? Permiten hacer el reconocimiento. En la misma norma está de que al menos se debe tener estos para poder hacer tal o cual operación, ¿no es cierto?, de forma anual. En la forma de llevado de registros contables es manual o computarizado. Hay otras formas de llevarlo, pero al menos yo voy a hablar de lo esencial, que es actualmente muchas veces y todavía no se ha extinguido la forma manual o computarizada, ¿no? En la forma manual se conoce o se establece que esto mayormente debe ser legalizado, ¿no? Que viene la legalización de los libros ante un notario, un juez o un juez de paz, según se dé el caso. Pero bueno, ahorita con la conectividad, etcétera, mayormente el tema notario siempre está presente, ¿no es cierto? Claro que puede haber excepcionalidades, sí puede haber, ya según el caso, ya no digo que todo sea así, pero mayormente, por ejemplo, en la primera hoja se establece una hoja de carátula, por así decirlo, donde establece una constancia el notario y posteriormente el resto son ya van foliadas por el notario, ¿no es cierto? Si es en hojas sueltas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y se enumera el resto de hojas sueltas, ¿no es cierto? La oportunidad de legalización, recuerden, esto es antes de su uso, eh, sea de manera en libros o en hojas sueltas, ¿no? O continuos, ¿ya? Las hojas sueltas son obviamente las hojas legalizadas, ¿ya? De papel bond muchas veces, ya a veces no se sabe cuáles son hojas sueltas, pero valga la aclaración porque a veces también, a veces cuando estamos iniciando ahí el desconocimiento, ¿no es cierto? Y todos esos puntos generan hasta dudas, ¿no? eh, tratándose, como dice ahí, de libros o registros que se llevan utilizando hojas sueltas, siempre se presenta el último folio legalizado por notario del libro o registro anterior. Ya, el último folio me refiero a la última hoja que se folió y que está completamente llenada y que a partir de ahí el notario debe continuar. Tratándose de libros y registros perdidos o destruidos, no se olviden que se debe hacer la comunicación respectiva. Obviamente hay un plazo de 60 días para rehacer los libros y registros contables, y también recordemos que debe haber interpuesto una denuncia para reconocer este inconveniente, ¿no es cierto?, de pérdida o destrucción de pérdida o destrucción de libros y registros contables, ¿no es cierto? Ahora, por el tema computarizado, un poco que ya estos temas ya se han ido cambiando y modificando, muchas veces eso ya no sucede, inclusive con el Siri ahora, SUNAT lo tiene a disposición, ¿no? Un poco más seguro que el PLE, pero inclusive cuando hace muchas veces auditoría, SUNAT te lo va a pedir, lo cual debería ya no pedirte, pero es parte de su procedimiento también, de llevar un control, ¿no? Ahora, el atraso de libros y registros contables se establece desde
libro, caja y bancos, 3 meses. ¿Cuál es la condición? Dice, desde el primer día hábil del mes siguiente, aquel que se realizaron las operaciones relacionadas con ingreso y salida de efectivo. ¿Cómo así? Acá vamos a aclarar un poco. No, acá mucho nos confundimos. Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones. Máximo de atraso permitido, 3 meses, ¿no es cierto? Dice, desde el primer día hábil del mes siguiente, supongamos que el mes siguiente, desde el primer día hábil, dice, ¿no es cierto? Del mes siguiente. Supongamos que iniciamos en enero, el 20 de enero, supongamos el 20 de enero fue un día hábil, el 1 de abril es máximo ya, de atraso permitido, o hasta abril es máximo permitido para yo poder legalizar esos libros. Y así continuamente el resto de libros, ya 10 días hábiles, etcétera, como dice ahí. Por ejemplo, de ingresos y gastos, de inventarios y balances, 3 meses. Al menos SUNAT establece, como podrán ver ahí, ya, como ven en la pantalla, para libros, al menos vinculados con asuntos tributarios, ¿ya? Por ejemplo, el libro caja bancos, libro de inventarios y libro diario establece un periodo de 3 meses, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí dice desde el primer día hábil del mes siguiente de realizadas las operaciones, ¿ya? Entonces, máximo 3 meses. Desde que inicia tus operaciones al mes siguiente, ¿no es cierto? De realizadas tus operaciones, el inicio de plazo máximo, ¿ya? A partir de ahí hay un plazo máximo de iniciar tus operaciones hasta máximo 3 meses, ¿no es cierto? Hasta el máximo permitido. ¿Ya? Entonces hay que recordar eso. Está el libro formato simplificado, el libro mayor y el registro de activos fijos, ¿no? Registro de costo. Todo lo que está relacionado con temas de asuntos tributarios y sobre todo con empresas que realizan actividades con, con SUNAT, hay que tener en cuenta estos aspectos. Lo único sí que máximo de atraso te permite es el registro de inventario permanente en unidades físicas, que es de 1 mes, y el registro de inventario permanente valorizado, que es al costo, que es máximo 3 meses también. La novedad y lo que está actualmente de moda o el boom, ¿no? El sistema integrado de registros electrónicos, cual ha sido creado por SUNAT para facilitar a los contribuyentes la generación de registros de ventas y registros electrónicos. Inició en octubre de 2023, ya, con aquellos contribuyentes que salieron en la lista de la resolución de superintendencia 112-2021 y que paulatinamente se ha ido implementando. A partir del octubre del mismo año, ¿ya? Se estableció aquellos contribuyentes que a septiembre del 2023 estaban autorizados a utilizar PLE o portal, ¿cierto? Vino agosto del 2024, es todos aquellos que están obligados a llevar los registros de ventas e ingresos acogidos al RES y al MIPE, ¿no es cierto? En el periodo ya del 2025 en adelante, que viene a partir también en julio otro tramo, los contribuyentes que al 31 de diciembre están obligados a llevar los registros de ventas e ingresos de compras y que no se encuentran designados como principales contribuyentes. Y en periodo del 2025 también aquellos contribuyentes obligados a llevar ya cualquier tipo de, sea electrónico, físico, ya. Ahí, sea en PLE, portal, etcétera, ya a partir de julio de 2025 el registro de ventas e ingresos. Obligados, o sea, eso quiere decir que yo me inscribo y ya estoy obligado a llevar ya. Ya no hay ninguna excepcionalidad a partir de julio de 2025. En enero todavía hay algunas excepcionalidades, ¿ya? ¿Ya? Pero que todavía SUNAT todavía por el mismo proceso está esperando. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de acogimiento para estos contribuyentes? De periodo a julio de diciembre de 2023 o enero a diciembre de 2024, según corresponda, deben establecer o deben contener o evaluar los artículos 4 y 2
de las resoluciones 286/2009, la resolución 286/2009, recordemos que está vinculado a libros y registros contables de manera electrónica. Y la resolución 2 de la Superintendencia 379/2013, también vinculado a obligaciones de sistemas de libros electrónicos, donde se establece que aquellas personas que están o se acojan al régimen general ya deben llevar al menos libros y registros contables, ¿no es cierto?, de manera electrónica, o al menos los registros contables de manera electrónica para compras y ventas, ¿ya? Vamos a hablar de algunos comprobantes, ¿ya? La factura, la boleta, y notas de crédito, notas de débito, liquidación, los recibos para servicios públicos, y por ahí, bueno, que no he contemplado lo que es guías de remisión. Bueno, las guías de remisión, para muchas veces dar introducción, son aquellas que permiten, ¿no?, la no pérdida de los derechos tributarios, como es la obtención del crédito fiscal. Ahora, no otorgan, son documentos vinculados a asuntos tributarios. Ojo, recordemos esta separación entre documentos vinculados a asuntos tributarios y comprobantes, ¿no? Un comprobante es aquel que dentro de su concepto está establecido, por ejemplo, o permite desglosar o establecer el valor y te permite obtener o no el derecho a crédito fiscal. Por ejemplo, la factura, la boleta, la liquidación de compra y todos aquellos comprobantes, notas de crédito, de débito que te permitan obtener derecho a crédito, débito, a crédito o costo o gasto, ¿no? Por ejemplo, la factura es uno de los comprobantes que se establece en la actualidad, ¿ya? Y que se utiliza en aquellas empresas o que utilizan aquellas empresas que obviamente quieren obtener derecho a crédito fiscal, ¿ya? El obtener a derecho a crédito fiscal también te permite, obviamente, reducir tu débito fiscal, y muchas veces de ello te permite reducir costo y gasto, ¿cierto? En ciertas situaciones, ¿no? Como dice ahí, se utiliza para sustentar costo y gasto, tiene una serie en alfanumérica. Recordemos que en la actualidad tanto facturas, notas de crédito, notas de débito, boletas, ya se ha establecido, ¿no es cierto?, un alfanumérico. ¿Cómo lo reconoces? Por ejemplo, a través del portal SUNAT, inician con la serie E, y ya cuando son sistemas del contribuyente o facturador, inician con las series F si es factura, V si es boleta, ¿no? Esa es una manera de reconocer a los comprobantes de manera electrónica. Como les decía en algún momento, ¿ya? Hay, de acuerdo a los regímenes, obligatoriamente se tiene que emitir, ¿no es cierto?, comprobantes de pago electrónico, a excepción del nuevo régimen único simplificado, ¿no es cierto? Por ejemplo, se utiliza también para sustentar el traslado de bienes, ojo, el traslado de bienes, pero esto acompañado obviamente de sus respectivas guías según sea el caso, transportista o remitente, ¿cierto? Vamos a decirlo así, ¿no? ¿Se puede verificar? Sí. Boletas ya no permiten ejercer el derecho a crédito fiscal ni podrán sustentar costo o gasto. También tienen una serie alfanumérica, y recuerda esto, que en el artículo 37, en el inciso Z, ya son deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con boleta o venta que no otorgan derecho a dicho crédito, que lo emiten solo aquellos contribuyentes que pertenecen al nuevo régimen único simplificado, hasta el límite de 6%, ¿ya? Eso es lo que establece la norma, ¿ya? Y eso hay que considerar y contemplar. Las notas de crédito ya se utilizan para acreditar, como dice su mismo nombre, anulaciones en operaciones de descuento, bonificaciones, devoluciones y anular toda una operación, ¿no es cierto? En la actualidad se emiten tanto para boletas y facturas, ¿no? ¿Ya? Hay una serie alfanumérica también, y se emiten obviamente cuando se acepta, bien sea la factura o la boleta en el sistema, ¿no es cierto? Lo mismo las notas de débito tiene la opción de recuperar gasto o costo. Por ejemplo, cobrar algún interés por una venta al crédito, ¿no es cierto? Una nota de débito se puede cobrar al cliente, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas
excepciones se establecen. Y el recibo de servicios públicos también permite hacer uso de derecho a crédito fiscal y se emite por servicios, por ejemplo, en servicios de luz, agua y teléfono, ¿no es cierto? La liquidación de compra, ¿ya? Se emite, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen o pueden o venden, ¿no?, productos, ¿no?, primarios de pesca artesanal, agropecuarios y que obviamente carecen de RUC, ¿ya? Pero ahí siempre hay una condición, obviamente, que el valor de ventas mensuales del vendedor, ¿ya?, acumuladas del mes a mes en el transcurso de cada año no supere las siguientes condiciones, ¿no? Desde 75 ITs, que no supere las 75 ITs, y a partir de enero del 2019 y en adelante ya se estableció esta condición, que el vendedor no debe exceder de las 75 ITs, entonces obviamente se puede emitir la liquidación de compra, ¿no? Acá sí una aclaración, recordemos que si bien hablamos de comprobantes, hay otro tipo de comprobantes que no he tocado acá, hay también documentos como es las guías de remisión que acompañan a las adquisiciones, sobre todo de facturas, y que garantizan obviamente la veracidad de la información y la veracidad ante actividades de adquisición. Recordemos que SUNAT no siempre no está presente en las actividades y mediante estos documentos se establece la fehaciencia de hechos. Ya, entonces es importante que en cada operación, determinando también el tipo de operación, se tenga los debidos comprobantes. Por ejemplo, facturas, los pagos hechos, bancarizados sobre todo, tus guías, remisión remitente, transportista, según sea el caso, ¿no? Entonces, es importante considerar estos aspectos antes de. Ahora, hay unas ciertas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, las condiciones más llamativas, que a partir de los inscritos del 2018, ¿ya?, a partir del primer día calendario del tercer mes, ¿qué quiere decir? Que si yo me inscribí un 20 de enero, ¿ya?, a partir del día calendario del tercer mes, o sea, quiere decir que a partir de abril, ¿ya?, voy a estar emitiendo comprobantes electrónicos, ¿ya? Electrónicos. Ahora, si es de manera voluntaria y es a partir del día calendario del sexto mes, comienza mi obligación, ¿ya? Comienza la obligación, no me está prohibiendo SUNAT, obviamente, emitir. Comienza la obligación. Estamos hablando de fechas de obligación. Cuando es voluntario, también emití, por ejemplo, un 20 de enero, no sé, de este año, ya en julio, el 1 de julio, yo ya debo estar emitiendo, ¿ya? Emitiendo de manera obligatoria o haciendo uso de manera obligatoria de mis comprobantes electrónicos. Eso se establece para nuevos inscritos y para emisores voluntarios, ¿ya? Eso ya más adelante o un poco más adelante. Ahí he puesto un link, ¿no?, para los que desean revisar, ¿no? Hay un comunicado también de SUNAT bajo la misma perspectiva. Ahora, como les decía, los sistemas de emisión electrónica están desde el portal SUNAT, los sistemas de emisión del contribuyente, el sistema de emisión electrónica facturador SUNAT, sistema de emisión electrónica del operador de servicios electrónicos, ¿ya? Y sistema de emisión de empresas supervisadas, las famosas OSI, ¿no es cierto? Entonces, hay diferentes formas de contribuyente en la actualidad de emitir facturación electrónica. Con el tiempo se entiende que ya lo que es físico, salvo ciertas excepcionalidades, y que por ahí he visto que todavía lo utilizan para otras finalidades, los comprobantes de físicos para excepcionalidades se utilizan, se irán perdiendo, pero por el momento todavía existe esas acciones, ¿no?, de parte de SUNAT que te posibilita todavía emitir comprobantes en físico, al menos por determinadas situaciones y circunstancias. Bien, ahí tenemos el registro contable. Bueno, voy a pasar nada más al detalle o al aspecto
de qué normas se van a utilizar o por qué se haría el registro contable de dichas operaciones. Por ejemplo, en la primera, compra al contado, debemos establecer que esta operación de compra al contado, ¿ya? Está establecido o está afecto, ¿no? Tanto al impuesto a la renta como al IGB, ¿ya? Uno, porque el costo unitario, el costo, recordemos que SUNAT te permite deducir costo y gasto de la factura. Entonces, uno, ¿afecta el impuesto a la renta? Sí. El costo unitario permite el cálculo del IGB para deducir o determinar crédito fiscal. Sí, te permite. Las condiciones sustanciales dentro de una compra, la que debes contemplar, el artículo 18 y 19 del impuesto a la renta, ¿no? Del impuesto a la renta, perdón, el artículo 18 y 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, lo que establece aspectos formales y sustanciales. Me estaba equivocando el impuesto a la renta, perdón. ¿Ya? Los sustanciales. Uno de ellos, por ejemplo, en el tema, ¿ya? Las guías de remisión, sus comprobantes de pago, etcétera, ¿no? Entonces, contempla en cada una de estas operaciones, porque las dos operaciones son similares, que debes contemplar el artículo 18 y 19 de la ley del IGB, ¿ya? E impuesto selectivo al consumo. Otra condición, en ambas operaciones, como podrás ver, como son de mercadería y una de compra de existencias, se establece también la norma internacional de la contabilidad, la NIC 2, ¿ya? La compra al contado, el costo en ambos, ¿ya? Establece en el 10º párrafo que los costos están vinculados a todas aquellas operaciones, la NIC 2, que generen, ¿no? O que pongan a disposición o que eh, establezcan todos aquellos costos relacionados a, a determinar su origen o el origen del producto hasta su origen, desde el almacenamiento. Si el almacenamiento se establece como un costo, también se debe considerar, de acuerdo a la norma, a la NIC 2, como parte del tema del cálculo o registro contable de la operación, ¿no? Entonces, en el segundo caso, las mismas situaciones van a suceder, el tema de la formalidad, tanto formal y sustancial, y en el segundo caso también vemos el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio tiene una incidencia o determinará una incidencia sobre la compra. Recordemos que el artículo 5 de la ley del impuesto a la renta, y si es la ley del impuesto a la renta, establece que el tipo de cambio venta se debe tomar, ¿ya? Para el tipo de cambio para operaciones, por ejemplo, en tipo de compras, ¿no? De compras realizadas. ¿Ya? Entonces, el tipo de cambio venta está establecido en el artículo 5, no me acuerdo el inciso, sí, el artículo 5 inciso 17 si es que no me equivoco, de la ley del impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ha sido una pequeña ponencia. Creo que me he pedido del tiempo, pero espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda, pueden consultar. Si no, eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna duda, muchísimas gracias. Un gusto compartir. Espero que haya sido de su agrado la ponencia.